Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. El programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, capítulo 2. Hoy queremos subrayar una nueva narración aquí donde comienza la guerra entre Israel y Judá. Guerra entre Israel y Judá. Entonces, Abellashata, que sería una guerra fratricida, vamos a decirle así, ¿verdad? Israel y Judá. Comienza con el versículo 12 del capítulo 2 y termina ya con el versículo 32. Es decir, hasta el final tenemos esta narración de la guerra fratricida. Abner, hijo de Ner, y los súbditos de Isboset, hijo de Saúl, partieron de Mahanaín hacia Gabaón. También Joab, hijo de Sarvía, y los súbditos de David salieron y se encontraron junto al estanque de Gabaón. Cada grupo se apostó a cada lado del estanque. Abner propuso a Joab: que algunos jóvenes luchen entre sí delante de nosotros. Contestó Joab: que así sea. Entonces avanzaron 12 benjaminitas por Ishboset, hijo de Saúl, y 12 de los hijos de David. Cada uno sujetó a su adversario por la cabeza y hundió su espada en el costado del adversario. Todos cayeron juntos. Aquel lugar se llamó Campo de los Pedernales. Está en Gabaón. Aquel día la batalla fue muy encarnecida. Abner y los de Israel fueron derrotados por los soldados de David. Estaban allí los 3 hijos de Sarvía, Joab, Abisai y Asael. Asael, que corría tan veloz como un ciervo salvaje, salió en persecución de Abner y lo siguió sin desviarse ni a la derecha ni a la izquierda. Abner miró atrás y preguntó: ¿Eres tú, Asael? Este respondió: sí, soy yo. Abner le dijo: desvíate a la derecha o a la izquierda. Toma a alguno de los jóvenes y apodérate de sus despojos. Pero Asael no quiso dejar de seguirlo. Abner le repitió: deja de seguirme, no me obligues a derribarte por tierra. Después no podrías ni mirar a la cara de tu hermano Joab. Pero él no quiso apartarse. Entonces Abner lo hirió en el vientre con el cabo de la lanza, y el asta le salió por detrás. Cayó y murió en el acto. Todos los que llegaban al lugar donde Asael cayó muerto se detenían. Joab y Abisai continuaron persiguiendo a Abner. Cuando el sol se ponía, llegaron a la colina de Amá, que está al frente de Giá.
junto al camino del desierto de Gabaón. Los benjaminitas se agruparon tras Abner, formando un pelotón, y detuvieron en la cima de la colina. Entonces Abner gritó a Joab: ¿la espada va a estar devorando siempre? ¿No sabes que al final solo produce amargura? ¿Cuándo dirás a la tropa que deje de perseguir a sus hermanos? Joab respondió: vive Dios, si no hubieras hablado, mi gente no habría dejado de perseguir a sus hermanos hasta por la mañana. Joab tocó la trompeta y todos se detuvieron. Dejaron de perseguir a Israel y la batalla cesó. Abner y los suyos continuaron toda aquella noche por el Arabá, atravesaron el Jordán, caminaron toda la mañana y llegaron a Mahanaim. Joab, por su parte, dejó de perseguir a Abner. Cuando reunió a toda la tropa, faltaban 19 soldados de David, además de Asael. En cambio, los de David habían matado a 360 entre benjaminitas y gente de Abner. Llevaron el cadáver de Asael y lo sepultaron en la tumba de su padre en Belem. Después Joab y sus hombres marcharon toda la noche y llegaron a Hebrón al amanecer. Muy bien, queridos amigos, esta es la lucha que tenemos aquí de Israel y Judá. Y de a poquito se dan cuenta. Si nosotros decíamos con esa introducción, Isboset, el rey de Israel, quiere decir que vienen los problemas, ¿verdad? Porque cuando Judá reconoce a David como rey, lo pone a David como rey, ellos lo van a seguir a David. Ellos están dispuestos a seguir a David. Isboset, que era el hijo de Saúl. Y además fue puesto aquí por el general del ejército de Saúl, es decir, le había puesto al hijo de Saúl. Queridos amigos, volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor, entre los astros que esparcen su luz, brilla anunciando al niñito Jesús, brilla la estrella de paz. Brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor, entre los astros que esparcen su luz, brilla anunciando al niñito Jesús, brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo.
¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Mi pueblo tiene un pesebre, pesebre de Navidad. Allí le canta mi pueblo al rey de la humanidad. Mi pueblo tiene un pesebre, pesebre de Navidad. Y frente a su luz de cielo, mi pueblo se abraza en paz. Mi pueblo tiene un pesebre, pesebre de Navidad. Milagro de los milagros, qué linda es la Navidad. Milagro de los milagros, qué linda es la Navidad. Setabato y bello pama, que niño miren dangua, ya japa y te que no pepe, su bella esa jangua. A eu volvi ari, ñandero basa jangua, ay potañón di de cuera, pagaba ya el cupa, setabato y bello pama, de niño miren dangua, y por ahí te pacoara. Tu pareño iré que y por ahí te pacoara, tu pareño iré que Vuelve a tu calma, alma mía. Vuelve y descansa, corazón. Que el Señor te ha favorecido. El Señor tu canto escuchó. ¿Con qué pagaré todo el bien que me hizo? ¿Cómo responder tanto amor inmerecido? ¿Con qué pagaré si al fin de cuentas todo es gracia? Alzaré la copa de la salvación y le ofreceré mi alabanza. Cumpliré mis votos en presencia de su pueblo y en su misma casa. ¿Con qué pagaré todo el bien que me hizo? ¿Cómo responder tanto amor inmerecido? ¿Con qué pagaré si al fin de cuentas todo es gracia? Gracia, todo es gracia, todo es gracia. ¿Con qué pagaré
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este hermoso libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, el capítulo 2. Y hablamos de esta guerra entre Israel y Judá. Pero entremos un poco de nuevo en este aspecto, ¿verdad?, del estudio histórico, del estudio también arqueológico. Estábamos diciendo que porque esto pues es ciencia, y la ciencia comienza, va buscando, procura entender, procura ver, procura reconstruir, ¿verdad? Porque esto es reconstruir en realidad la historia, reconstruir. Nunca vamos a poder seguramente que reconstruir así tal cual, pero por lo menos acercamientos estamos procurando encontrar. Ahora, ninguna de las fuentes de la época, ya sean egipcias o mesopotámicas, se hacen eco o citan a David en sus anales o documentos similares. Eso entonces si vamos a entrar como historia, ¿verdad? Ninguna de estas grandes literaturas, tanto de la Mesopotamia o tanto de los egipcios, no hablan de David. Dayayuhui en ningún lugar, ¿verdad?, sobre David. Y bueno, puede ser que no les haya interesado. Recordemos que en aquel tiempo no es que también tenían WhatsApp, Internet o lo que sea, para la información, etcétera, no era tan fácil. Y después también, si por ahí tenían algunos datos, puede ser que no les haya interesado demasiado también. Bueno, en fin. Pero esta es una constatación. Dayarecoy, entonces, en ninguna de estas fuentes y de estos imperios que en ese momento eran muy importantes, ¿verdad? Ahí se nos cuenta y ahí se nos dice directamente que tanto la figura de David como así de otros que seguramente que no les importaba mucho a los egipcios o también a los de la Mesopotamia, no le citan en sus anales. No tenemos documentos con respecto a ellos. Ahora, ¿qué nos dicen los historiadores y arqueólogos sobre la figura y el reino de David? Pea la ñandeña mañata, dentro de nuestro estudio. La primera pregunta que nos podemos hacer es un tanto provocativa. Primero, ¿ha existido David? Primera pregunta. Vea la provocativa. ¿David existió o no existió? Porque aquí, anteriormente, ahora ya estamos en este versículo, ¿verdad?, de la guerra entre Israel y Judá, y aquí siempre va entrando ya la figura de David, que va tomando importancia, que va conquistando de nuevo Judá. Isboset estaba representando todavía a la continuidad del reino de Saúl. Saúl murió, sus hijos, los 3 hijos murieron también, pero aquí está Isboset, otro de los hijos, que entonces queda vivo. Abner es en realidad el que le trae para darle continuidad. Cuando va con es interesante, ¿verdad? Porque es como decir, yo le traigo a alguien y le pongo aquí para que dé, ¿qué es lo que iba a dar Isboset aquí para Abner, sobre todo que era el general del ejército de Saúl? Y de cierta manera le iba a dar lo que él estaba buscando. Abner es el que quiere continuar este gobierno. Lo continúa haciendo. Entonces no hay que tener títere. Le llama un títere a quien él le pueda mover, que es ciertamente el hijo de Saúl. Según una dinastía, el que tendría que continuar es alguno de los descendientes del rey que fallece, en este caso es Saúl. Y esto nos hace pensar, ¿verdad? Recuerden que este es un libro político, ¿verdad? Para políticos. Vea, y gusto ya lea ya esa, porque las actitudes y las cosas que suceden aquí, no es que sucederán porque dice que iba a suceder de nuevo aquí en nuestra vida, no. Esto en su contexto histórico
sucedieron algunas cosas, pero aquí encontramos teología y miramos las actitudes. Esto quiere decir que nosotros también, ¿verdad? Muchas veces ponemos a títeres, ¿verdad? Que estén ahí al frente, pero que nos dan a nosotros. Desde atrás, como así Abner está buscando, general del ejército que siempre estuvo con Saúl, la mandata, pero te pongo a vos al frente como la pantalla. De títere me entender ella póntala ya los hilos de la historia que yo quiero como suceda. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Este es un libro político. Esto es para políticos, es decir, para cada uno de nosotros, para que entendamos también nuestra propia historia. Entonces, anila sino que procuremos abrir nuestra mente. Yo sé que nos damos cuenta, ¿verdad? Que muchas veces nos es más difícil afrontar esta clase de situaciones. Pero, como es un libro de mirar actitudes, lo que nosotros tenemos que buscar siempre es esa verdadera conversión entonces del corazón. Eso es lo único que va a cambiar la historia. Todo contexto histórico solamente cambia desde un elemento histórico cuando nosotros, ¿verdad?, lo ponemos en práctica. Bueno, entonces aquí la primera pregunta que nosotros nos hacíamos dentro de este libro, que es siempre la Biblia es un libro teológico, es la pregunta: ¿ha existido David? Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Se viste de música y luces la ciudad. Ya vuelven los hijos al calor del hogar, que se celebra Navidad. Que una noche de entre tantas, una estrella brilló más. De una virgen nació un niño que al mundo viene a salvar. Es esto y nada más. Muchos hablaban de su llegada, esperando con ansia verle aparecer. No pensaban que fuera un bebé, el Mesías de Israel. Tanto tiempo aguardando y no le vieron en él. Creo que este niño viene del cielo. Vemos en el pesebre de quién es su reino, de los pequeños que quieran entrar. Allí los pobres encuentran su hogar. En la cuna hay un Dios que a la espera les quiere mirar. Pastores y reyes magos caen a sus pies. Dios reina desde un establo en una cuna de Belén. Viva su sencillez, cabalgando a carcajadas en las rodillas de José. Devuelve la inocencia al corazón que se fue, buscando una triste madurez. Y tantos que abandonamos nuestras ilusiones por
proyectos y planes de futuro mayores. Hoy viendo el rostro del niño Jesús, reconocemos nuestra esclavitud y le pedimos que nos libere con su luz. Creo que este niño viene del cielo. Vemos en el pesebre de quién es su reino. De los pequeños que quieran entrar, allí los pobres encuentran su hogar. En la cuna hay un Dios que a la espera les quiere mirar. No lo separa del pueblo. En la autobiografía que se publicará en enero, el Papa desvela que durante el viaje a Irak en 2021, las autoridades interceptaron 2 posibles atentados. Uno era una joven kamikaze que quería hacerse explotar durante la visita de Francisco a Mosul. El segundo era una furgoneta cargada de explosivos. El pontífice revela en esta autobiografía que los servicios secretos ingleses informaron a la Gendarmería Vaticana de estos intentos de atentado. La policía iraquí se encargó de interceptarlos y, según recuerda Francisco, todo apunta a que los hizo explotar. El viaje a Irak era muy importante para Francisco, que llegó a calificar este viaje como emblemático. Io sono contento di riprendere i viaggi e questo è un viaggio emblematico, anche è un dovere verso una terra martoriata da tanti anni. El Papa quería visitar este país por 2 motivos. Supondría una ocasión para robustecer lazos con el Islam chiita y para mostrar su cercanía a los cristianos que habían sufrido la persecución del ISIS o Estado Islámico. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy en este miércoles 18 estamos con el profeta Jeremías. Dios, Yahvé, que reconstruye, quiere decir Jeremías. Jeremías capítulo 23, versículos 5 al 8. Llegarán los días, oráculo del Señor, en que suscitaré para David un germen justo. Él reinará como rey y será prudente. Practicará la justicia y el derecho en el país. En sus días, Judá estará a salvo, Israel habitará seguro. Y se lo llamará con ese nombre: el Señor es nuestra justicia. Por eso llegarán los días, oráculo del Señor, en que ya no se dirá por la vida del Señor que hizo subir a los israelitas del país de Egipto, sino más bien por la vida del Señor que hizo subir a los descendientes de la casa de Israel y los hizo llegar del país del norte y de todos los países a donde los había expulsado para que habiten en su propio suelo. Queridos amigos, sabemos en la historia, ¿verdad?, cuánto tiempo estuvo Israel esperando ese momento de volver a la tierra, volver después de estar exiliados en Babilonia. Y aquí Jeremías entonces, que justamente vive en ese tiempo, está mirando y está diciendo: Dios va a reconstruir este pueblo, pero hoy las eras y nos lleva, nos va a volver a levantar de esa basura,
de eso que nosotros estamos tocando polvo. Estamos en el barro, peña, ave fénix. Y entonces suscitaré para David un germen justo. Un germen justo. Aquí es el Mesías, ¿verdad? Pero upeaco es iñandejina. La ñandeña vamos a hacer con ñandeneta. Con tanta corrupción, con tanta manera tan institucionalizada de robar a la nación, de robar y meter las manos en las arcas de los pobres, en las arcas del pueblo. Es una institución con una bendición y todo, sello, carimbo y firma. Es una institución de tiempo ya aquí en nuestro país, lastimosamente. Y bueno, pero aquí nos vuelve a decir, yo voy a volver a reconstruir. Jeremías quiere decir eso, el nombre Jeremías, reconstruir el pueblo, reconstruir nuestra mentalidad, reconstruir nuestra manera de pensar. Y para eso viene el Señor viene a nacer, pero con esa intención, para que podamos reconstruir. Yo no sé si llegamos a entender lo que significa verdaderamente la Navidad y lo que significa para nosotros entonces este tiempo de Adviento. Preparar el corazón, preparar la vida para poder nacer nuevamente con Dios. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, libro político, para políticos, para nosotros. Todos tenemos y estamos encargados de nuestra polis, es decir, de nuestra sociedad, de nuestra vida. Ve Paraguay y botaña de mantella pota, ya va que hoy allí pañante. Acá hay una pregunta muy importante y esto nos dará mayor razón para entender lo que decimos. Si la Biblia es un libro histórico, a pesar de que estamos justamente con este libro de Samuel, que es considerado dentro de la colección bíblica como un libro histórico, dentro de los 4 libros históricos. Entonces tenemos a Josué, tenemos enseguida a Jueces, tenemos a Samuel 1 y 2, y luego tenemos el libro de los Reyes 1 y 2 también. Entonces estos 4 libros, entre ellos también le metemos como continuación de los Jueces a Ruth, también, que es un libro pedagógico muy interesante. Bueno, pero dentro de esto que nosotros le llamamos libro histórico, nos volvemos a hacer esta pregunta. Todo lo que está sucediendo aquí, estamos mirando la figura de David. David la omoñepenuta y va a dar este reino de Israel. Dice que él estaba reinando solamente ahora sobre Judá y pone su centro de gobierno, lo tiene en Hebrón. Y esta pregunta, que es bien provocativa, ¿ha existido David? Es una pregunta, ¿ha existido o no ha existido? Si nos hacemos esta pregunta es porque historiadores de prestigio como Thomson, Lemch, Davids, a los que sus detractores llaman minimalistas bíblicos, no dudan en declarar que la monarquía unificada de David y Salomón no es más que una elaboración ideológica de los círculos sacerdotales de Jerusalén, creada durante el periodo del post-exilio. Entonces, para la problema. Entonces, ponemos una figura muy importante, como puede ser la de David, idealizamos quién es David, a Pechaguañan de la Ñecoteveajina, ¿verdad? Es como también en toda historia, y aquí los historiadores nuestros entenderán mejor, ¿verdad? Porque estamos hablando a un nivel científico de lo que puede significar la historia. Y los mismos historiadores reconocen que es muy difícil
hacer historia. Para los historiadores es muy difícil decirte la verdad. Claro que una vez que ellos investigan, van encontrando, después tienen que asumir, por fuerza, tienen que asumir una posición. Que algunas veces incluso esas posiciones van cambiando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque bueno, después con otras investigaciones, con otras cuestiones arqueológicas por ahí que uno encuentra, se da cuenta que eso no es así, ¿verdad? O que podría ser de otra manera o podría ser interpretada de otra manera. Yo hasta ahora se me quedó mucho en mi cabeza al hablar de Mariscal López, por ejemplo. Algunos historiadores, va en la escuela de la señora Hinoa por siempre una palabrita, ¿verdad? Hasta ahora no sé cómo quedó, ¿verdad? Ellos sabrán dentro de los estudios cómo sigue eso. A mí se me quedó nomás escuchando, ¿verdad? Si el Mariscal López dijo, muero por mi patria o muero con mi patria. Entonces, esa palabra, ese por mi patria o con mi patria, entonces, acuérdate, pero ya puede tener libro ya escribió, ¿verdad? Porque desde ahí se ve un poco el contexto histórico, que es lo que pasaba, y entonces él muere verdaderamente por su patria, o él estaba muriendo con su propia patria también, ¿verdad? Y después vienen los antilopistas que se dicen, y los que están prolopistas. Bueno, todo eso yo dejo en manos de estos historiadores, y siempre los argumentos de un lado y del otro lado, y todos te hacen creer un poco, y bueno, que podría ser así, ¿verdad? O de un lado o de otro lado. Pero en fin, ya hañan de la año de historia, lo importante que ahora nosotros tenemos es nuestra propia historia. Pero con años de ella pone ver la año de historia, con años de ella pone. Entonces es más bien mirar las actitudes, mirar de acuerdo a cómo leemos nuestra historia dentro de su contexto histórico, para que también entendamos cómo nosotros tenemos que leer nuestra propia vida. La Biblia es lo mismo, queridos amigos. El contexto histórico es esencial y fundamental, porque ese contexto histórico en el que se estaba viviendo la realidad del pueblo, entonces si no entendemos eso tampoco vamos a poder interpretarlo. O es como decir, vamos ahora a nuestro mundo más actual. Miremos nuestra historia. Por ejemplo, ahí ninguno de nuestros ministros, presidentes, por ejemplo, KQPB de este año. Vacío, nandívera. Pero sabemos que antes habían hecho también una puerqueza, ¿verdad? O sea, el obispo mismo, ¿verdad? Ahí decía y echaba en cara, decía, ¿verdad? En cara, decía así públicamente. Pero eso todo el mundo sabe. Y claro que tenían miedo también de Israel. La escrachengo de Ipapunamba. El otro se manda a mudar. Je suis à Paris, aquí, a la Notre Dame. O sea que la reinauguración de Notre Dame a París es mucho más importante que tu pueblo, que tu gente. ¿Entendés? Y eso es lo que está pasando. Pero para eso, ¿viste? Vos tenés que entender el contexto histórico. O sea, en qué situación histórica nosotros estamos viviendo. ¿Entiendes? Porque en ahí va a poner a Pepe esto y si te echas crachata o cualquier otra cosa, ¿verdad? Entonces ya que ya te dejamos todo, ya gente. Ni aquí en Iguazú no pasa nada, seguimos en el status quo y nadie nos dice nada. Volvemos enseguida con Maña de Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con la complicidad de la densa oscuridad, Modesto, prior del monasterio de San Teodosio, se coló por entre las filas enemigas, taloneó su montura y a galope tendido se encaminó hacia Jericó, en donde acampaba una fuerte guarnición romana a la que esperaba comprometer en la defensa de Jerusalén, que ya llevaba varios meses sometida al cerco del ejército del rey persa Cosroes II,
Pero aunque adelantó todas las gestiones que le había encomendado Zacarías, el patriarca de Jerusalén, no logró que las tropas se pusieran en movimiento inmediatamente, aunque recibió la promesa de que irían lo más pronto posible, y con ese mensaje emprendió el retorno a Sión a mediados del año 314. Pero cuando llegó, encontró la ciudad devastada, los templos, monasterios y santuarios católicos en ruinas, miles de cristianos, entre los cuales el venerable obispo Zacarías, deportados a Persia, y otro tanto asesinado por los esbirros del monarca persa. Al contemplar la trágica escena se sintió conmovido, pero lleno de fervor religioso prometió reconstruirlo todo para la gloria de Dios y puso manos a la obra, aunque el peligro continuaba acechando a los cristianos porque Cosroes II, en connivencia con un fuerte grupo de judíos recalcitrantes, quería extirpar todo lo que tuviera que ver con Cristo. Modesto, de cuyos orígenes no existe ninguna información fehaciente, nació al parecer en Jerusalén en la segunda mitad del siglo VI y muy joven ingresó al monasterio de San Teodosio. Dada su disposición y entrega a la oración, el ayuno y la penitencia, se ganó el respeto y la admiración de sus compañeros y de las autoridades religiosas de Jerusalén, que paulatinamente lo fueron involucrando en la organización eclesial, y el patriarca Zacarías depositó en él buena parte de la carga administrativa de la diócesis. Y por eso, cuando el rey Cosroes II de Persia arrasó con las posesiones y vidas cristianas, se dio a la tarea de reconstruir los templos y santuarios. Para el efecto, redactó o recolectó mejor ayudas dentro de la misma comunidad y obtuvo donaciones de las iglesias de Bizancio, Damasco, Antioquía, Alejandría, de donde Juan el Limosnero, su patriarca, le envió 1000 obreros, 1000 mulas, 1000 sacos de trigo, 1000 sacos de otros granos, 1000 barriles de pescado, 1000 ánforas de vino y 1000 láminas de hierro. Y con todo ese material emprendió la restauración de la Basílica del Santo Sepulcro, la Iglesia de la Resurrección, la Anástasis, la Iglesia de la Cruz, la Basílica del Martirio, la Capilla del Calvario, y en todas respetó las estructuras originales. Pero todavía quedaba mucho por hacer. En el 622 el emperador bizantino Heraclio llegó a las inmediaciones de Jerusalén respaldado por un imponente ejército con el que enfrentó a Cosroes II, quien tuvo que capitular, rendirle vasallaje, retirarse a sus dominios y lo obligó a devolverle la vera cruz, o sea, la cruz verdadera sobre la que crucificaron a Jesús, que él había tomado de la Basílica del Santo Sepulcro como parte del botín y la utilizaba de escabel, es decir, para poner los pies. Y con ella entró en procesión triunfal a la ciudad santa, que todavía mostraba las secuelas de la invasión persa. Y admirado por el trabajo, el emperador, por el trabajo de reconstrucción que hacía San Modesto, con el apoyo de la comunidad, lo nombró patriarca de Jerusalén, porque Zacarías había muerto en el exilio, y le asignó un generoso auxilio económico para proseguir con su colosal obra, la cual redondeó San Modesto construyendo nuevos monasterios e iglesias, refaccionando las más pequeñas y olvidadas, reverdeciendo la piedad de los feligreses y adelantando una ardua y vehemente evangelización cuyos frutos fueron abundantes. No obstante, aún quedaban obras inconclusas y por eso San Modesto siguió recabando fondos para terminarlas, y justamente el 18 de diciembre del año 634, cuando retornaba a Jerusalén con una apreciable cantidad de oro que le habían donado en Damasco, se detuvo a pernoctar en Sosón, una población fronteriza de Palestina, y algunos miembros de la guardia que le habían asignado para proteger el precioso metal lo envenenaron y allí murió. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Modesto que nos dé aliento para reconstruir nuestra fe todos los días. Así es. Así. ¿Máquinas? Adiós. Cuando el rush no para, necesitas algo que te mantenga en el juego. Conocí la nueva Rush Whopper, creada por gamers para gamers.
Pedí tu combo Rush Whopper y participa por un setup gamer valorado en 20 millones de guaraníes y muchos premios más. Envía la foto de tu factura al 0983-810-354 y ya estás participando. Jugá como querés, come como querés. Queridos amigos, estamos iniciando esta tercera semana de Navidad, preparación para el nacimiento de Jesús. Y durante esta semana Juan el Bautista se coloca en la línea de los profetas genuinos de Israel, llama al cambio de vida, toma el discurso y también la exhortación que el pasado hizo el profeta Isaías, que ya fue narrando, y desenmascara sobre todo esa hipocresía y la vida doble que está viviendo el pueblo. Juan el Bautista continúa la herencia de Israel, esa herencia original, y busca que el pueblo de Dios, el pueblo elegido por Dios como herencia, entre en un proceso de conversión para que después vuelva también a esa senda trazada por Dios desde el antiguo. Ahora, la propuesta de Dios es la de la humanización plena y total, que tiene que alcanzar al todo el género humano. Por eso es que Juan el Bautista proclama que todo mortal verá la salvación del Señor. La fe en Jesús no puede vivirse, como decimos nosotros, en la estratosfera, ¿verdad? Sino que tiene que estar inmersa en nuestra propia historia. Dios continúa haciendo hoy historia de salvación aquí y ahora con nosotros. Desea que todo hombre, que toda mujer, toda familia, sin exclusión alguna, tenga también esa posibilidad de encontrarse con la salvación, que está entendida como un proceso de humanización ofrecida por Jesús de Nazaret. Que cada bautizado verdaderamente pueda asumir, ¿verdad?, ese compromiso de ser también voz en el desierto, decíamos de Juan el Bautista, como lo hizo él justamente, a fin de ayudar a las personas a volver a Dios, volver hacia Dios, desde esa perspectiva de Jesús de Nazaret. Con él Dios entra en la historia para salvarla y también para redimirnos a nosotros. Queridos amigos, sigamos preparándonos. Hemos concluido ya esta tercera semana de preparación con el tiempo de Adviento. Dios nos llama a una verdadera conversión. Dios nos llama siempre a hacer camino porque Jesús quiere nacer en nuestro pesebre. Y nuestro pesebre es nuestro corazón, nuestra vida, nuestra familia. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos a través de YouTube, Instagram y Facebook. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Sigo la estrella que guía mis pasos, sigo el camino hacia ti. Mi corazón te estaba esperando, sé que tú vas a venir. Llega Navidad, te voy a encontrar, en tu presencia yo quiero habitar. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Te quiero adorar, tu nombre exaltar. En tu presencia yo encuentro la paz. Mi Jesús, oh, yeah. Río Squad, oye, oh, mi corazón te alaba, hermoso Jesús, porque en mi camino tú has prendido la luz, he seguido la estrella, como aquellos sabios, hoy te glorifico con mi alma y mis labios. Veo la estrella en el cielo que ilumina mi sendero, tu presencia es mi anhelo, eres
de lo que yo prefiero. Jesús eres el primero, sigue el amor verdadero. Se acerca Navidad y tú eres todo lo que quiero. Llega Navidad, te voy a encontrar. En tu presencia yo quiero habitar. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Te quiero adorar, tu nombre exaltar. En tu presencia yo encuentro la paz. Mi Jesús, sigo la estrella que guía mis pasos, sigo el camino que me lleva a tus brazos, sigo el latido que me lleva fuerte y claro hacia tu corazón. Oh, oh, oh. Sigo la estrella que guía mis pasos, sigo el camino que me lleva a tus brazos, sigo el latido que me lleva fuerte y claro hacia tu corazón. Oh, oh, oh. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Te quiero adorar, tu nombre exaltar. En tu presencia yo encuentro la paz, mi Jesús. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, segundo libro de Samuel, libro político, libro para políticos y sobre todo para que nosotros entendamos nuestro contexto histórico. Es un libro pedagógico, es un libro que tenemos que mirar actitudes, porque Ñande Landaya son las actitudes de las personas, de los personajes aquí, entonces nosotros vamos a seguir igualito, ¿verdad? Entonces, o somos egoístas, y en realidad son dos posiciones nomás luego también. O te unís a Dios y escuchás su palabra y entendés lo que Dios te pide, qué camino tenés que hacer de acuerdo a los valores y principios de la humanidad, a los principios y valores de la sociedad, porque la Biblia no te enseña cuestiones extraterrestres para vivir en Marte, en Júpiter, en Plutón. La Biblia no te enseña eso. La Biblia te enseña para vivir aquí entre tus hermanos formando una sociedad y una comunidad que valga la pena. Japea, naña entendemos a Bema, Araca, Eve, Así que, queridos hermanos, aquí encontramos una cosa maravillosa, ¿verdad? Entonces es la figura de David. ¿David existió o no se existió? Esa es la primera pregunta que nos hacíamos. Pero algunos ya dicen directamente que la figura de David era una elaboración ideológica de los círculos sacerdotales de Jerusalén, creada durante el periodo posexílico. Desde el punto de vista literario y arqueológico, hay algunos indicios que van a favor de esa opinión minimalista. O sea, por eso yo les dije, siempre tenemos que escuchar, tenemos que ser abiertos. Las posibilidades de lo que pudo suceder y de lo que pudo no suceder. Y de ambas partes, ¿verdad? De ambas partes. Porque nosotros estamos expuestos simplemente a una
posibilidad de reflexión. Hasta ahora no tenemos ese mecanismo para decir pesa y listo, punto. Entonces no nos podemos mover. Sin ir más lejos, la descripción bíblica del reino de Salomón demuestra claramente que estamos ante un retrato idealizado del pasado. Vuelvo a insistir en esto, un retrato idealizado. Es decir, pea la ñandella potá, peixagua reino la ñandella potá. El reino de Dios siempre es una idealización. Moto para la ñandella guatañena. Ñandella en este de siempre, ñandembo, para que entre nosotros se realice el reino de Dios. Jesús que viene a predicar el reino de Dios. Y estos son siempre los elementos idealizados. Por eso decimos, la Biblia es un libro pedagógico. Cuando la añaden de hoja de ruta. Y ahí está el problema, lastimosamente, algunos se enojan, ¿verdad? Porque yo digo que desde Lutero, ¿verdad? Se destruyó bastante la interpretación, porque desde que Lutero comenzó a hablar, a pesar de que él era un dominico, era un alemán y además era un gran estudioso y profesor de universidad. Y entonces, Lutero tampoco no es que dijo tantas barrabasadas como hoy en día, ¿verdad? Los protestantes o las sectas dicen, ¿verdad? Porque ellos dicen una libre interpretación. Lutero nunca dijo eso, que vos hagas lo que vos quieras y diga lo que vos quieras, porque primero lo que es un alemán, y segundo, siendo un alemán, un gran estudioso, entonces, y además profesor, no es solamente por el hecho de ser alemán, ¿verdad? Sino por ser un gran estudioso. Y entonces, el hecho de interpretar la Biblia es demasiado importante, porque hay padrones. Entonces, como si yo estudio química, yo entiendo que hay padrones, porque conozco los signos, los valores, etcétera, etcétera, dentro de la química. Yo entiendo cómo se utilizan estos signos. Pero eso es como que estas sectas que agarran la Biblia, como que ven la tabla periódica de la química. A mí no entendéis, va a ver P o bebé. No entendéis, va a ver S o bebé. No entendéis, P o bebé. O yo píntense, o ya pipareí. Entonces, vos mezclás dos de esos signos, ¿verdad? De estos materiales, vocabulada la mundo ayer. Y eso es lo que estamos haciendo muchas veces, sin interpretar y sin saber lo que significa. Bueno, así es que, queridos amigos, lo que nosotros estamos reflexionando y estamos mirando un poco, tanto del aspecto histórico como del aspecto que nosotros entendemos arqueológico, que nos ayudan, es para interpretar y para ver cómo aquí la palabra de Dios, desde una interpretación teológica, fue ofreciéndonos un camino, una ruta, una hoja de ruta con un sentido pedagógico, para que nosotros y la comunidad pueda crecer y responder sobre todo al llamado de Dios. Queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy. Vamos a seguir estudiando, vamos a seguir reflexionando este hermoso libro de Samuel, el segundo libro, del capítulo 2 que estamos reflexionando. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe e Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.